¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Do. Buenas noches, compañeros, todos los presentes. Bueno, a mi grupo le correspondió presentar todo lo relacionado con el equilibrio financiero del contrato estatal. El grupo correspondiente al número 1, integrado por el doctor Carlos Julián Henao Rivero, mi persona de Carmelo Paternidad Villarreal, Ladi Carmenza Klinger Palacio y Jason Javier Chica Osorio. Entonces entramos a analizar todo lo correspondiente al tema de las definiciones. Quiero ser muy enfático en eso y por eso me permito leer lo que está reflejado en las diapositivas. Según el Consejo de Estado, en sentencia, como se expresa, el equilibrio contractual consiste en garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según sea el caso. De manera que si se rompe por causas sobrevenientes, imprevisibles y no imputables a quien resulta afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento. Esto so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio. Teniendo en cuenta que esta es la definición, digamos que esto lo podemos resumir a que los contratos estatales deben ser pactados de tal manera que exista una independencia entre las prestaciones, perdón, en la prestación. Es decir, que debe existir una reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, de tal manera que exista una correspondencia de una con otra. Y se pueden, digamos que, considerar como equivalente las prestaciones pactadas. Entonces, en aplicación de esa idea, el principio del equilibrio contractual se refiere a la necesidad de que dicha correspondencia entre prestaciones, esto es, entre derechos y obligaciones suscritas en el contrato, de igual forma que se mantengan hasta la finalización de dicho vínculo. El Consejo de Estado, en sentencia del 26 de febrero de 2004, en el expediente 1991, 07391, digamos que afirmó que el equilibrio contractual se pretende que la responsabilidad existente entre las prestaciones correlativas que están a cargo de cada una de las partes del contrato permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que la terminación de este y en cada una de ellas esté al alcance de la finalidad esperado con el contrato. Lo anterior implica que cuando las condiciones económicas pactadas a la celebración del contrato se alteren en perjuicio de una de las partes contratantes, a consecuencia de los hechos que no son imputables y que ocurren, digamos que con posterioridad a la celebración del mismo. Esto surge en el deber de reparar la ecuación financiera del contrato. Entonces, en conclusión, podemos afirmar que en los contratos estatales, las partes contratantes, digamos que pactan determinadas prestaciones que son correspondientes entre sí, las cuales deben mantenerse durante toda la ejecución del contrato y hasta su finalización. La modificación de estas condiciones, incluso por razones ajenas a las partes, genera una alteración o una ruptura en el equilibrio económico del contrato, de donde nace el deber de restablecer las condiciones previstas al momento de la suscripción al acuerdo de voluntad. Entonces, pasando de esta definición, es importante resaltar para entrar en contexto todo lo relacionado con el marco normativo. Dicho marco normativo, me voy a permitir, digamos que, como lo señala el Consejo de Estado en sentencia de 6 de septiembre de 1995, según el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, dispone, permiso para todos, me permito leerlo nuevamente, que el artículo 27 de la ley anteriormente citada de la ecuación contractual dispone que en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o la equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según sea el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulta afectado,
las partes adoptarán con el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre la cuantía, condiciones y formas de pago de los gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses. Si de hecho hubiera lugar, digamos, ajustando la cancelación a la disponibilidad de la apropiación que trata el numeral 14 del artículo 25, que dice, en todo caso, las entidades estatales, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y el reconocimiento al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que trata. Seguido de toda esta definición y de todo este articulado, es importante que se reconocer aquí en este punto que las partes del contrato estatal tienen intereses diversos y no son equivalentes, pero la tendencia a la aproximación de las partes, así como su colaboración recíproca, obligan al mismo tiempo a cada una que tenga en cuenta, digamos, al momento de los intereses. Ahora bien, el artículo 3 no determina que los derechos de las partes, cuando se varíen las condiciones contractuales, se deben recurrir a la regulación por el artículo 27 de la ley 8093, que en sí mismo nos consagra un principio de la solidaridad que debe tener la entidad con el contratista. Aquí, por el contrario, digamos que se debe tener la conservación aritmética de las condiciones contractuales que se pactaron inicialmente y que pueden variar no solamente contra los intereses del contratista, sino que también pueden variar contra la entidad contratante. A continuación, vamos a pasar a un punto que nos va a dejar más en contexto referente a esta definición y este marco normativo. Pasamos al cuando se rompe al equilibrio económico en manos de la doctora Gladys Klinger. Doctora Buenas Gladys. noches. Qué pena, doctor Eddie, me corresponde a mí, Jason Chica. ¿Me escuchan? Adelante, es su palabra. Ok. Buenas noches para todos. ¿Cuándo se rompe el equilibrio económico del contrato? Bueno, es pertinente iniciar mencionando que ante una eminente ruptura del equilibrio del contrato, el contratista está en todo el derecho de exigir su restablecimiento. Sin embargo, también hay que establecer que el contratista debe asumir el riesgo o los riesgos normales y propios de cualquier negocio, sin que eso lleve a soportar un comportamiento por parte del contratante o circunstancias ajenas a su propia voluntad que lo priven de ingresos y de ganancias razonables que podía haber obtenido si la relación contractual se hubiera ejecutado en una normal condición. Ahora bien, también debemos establecer que no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto de las ganancias o respecto de los resultados económicos del contrato constituyen un rompimiento del equilibrio económico, sino que siempre deben haber unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual que debe ser asumida por él, los cuales deben pactarse en la etapa precontractual. Ahora, para resolver la pregunta, pues, de cuándo se rompe el equilibrio financiero, la doctrina y la jurisprudencia nos ha plasmado, por regla general, tres teorías bien principales y bien importantes. Cuando la ecuación económico-financiera del contrato ¿cuándo puede verse afectada esta ecuación económica financiera? La primera teoría son los actos o hechos de la entidad administrativa contratante. Es decir, por ejemplo, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o cuando introduce modificaciones al contrato que sean abusivas o no, esto se le conoce como el ius variandi. Esa es la primera teoría.
La segunda teoría son los actos generales de la administración como Estado. A esta teoría se le conoce como la teoría del hecho del príncipe. Es decir, como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad de la administración se ve reflejada mediante las leyes, mediante los actos administrativos de carácter general, estos actos administrativos afectan negativamente el contrato. Esto se le conoce como la teoría del hecho del príncipe. Una tercera teoría es la teoría de la imprevisión. Eso quiere decir que son factores exógenos a las partes del negocio, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato, pero que inciden en el contrato. Entonces, estas son las tres teorías que la doctrina y la jurisprudencia nos ha traído a lo largo del tiempo. Tres teorías: la teoría del ius variandi, la teoría del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. En todos estos eventos surge la obligación de la administración contratante de auxiliar, ¿no?, al contratista o al colaborador mediante, perdón, una compensación a tal punto de que debe el contratante, la administración, llevarlo a un punto de que no pierda, de que no tenga pérdidas. También nace el deber de indemnizarlo integralmente según el caso, con independencia de toda la causa que haya invocado como factor de desequilibrio económico y financiero del contrato estatal. Quisiera hablarles un poco del ius variandi, y para esto tenemos que decir, el ius variandi, tendríamos que decir que es importante mencionar que, como ya hemos visto en módulos anteriores, aquella cláusula excepcional sobre, pues como les digo, ya hemos estudiado en módulos anteriores, debemos tener en cuenta que uno de los principios que rige los contratos de la administración es el principio de mutabilidad, en virtud del cual tiene la posibilidad de modificar unilateralmente sus términos, ¿sí?, afectando de este modo su ejecución, variando las prestaciones debidas por el contratista. Pero es importante también dejar claro que el ejercicio del ius variandi puede causar desequilibrio económico de los contratos estatales, y esta se configura cuando la administración, en ejercicio de esa potestad exorbitante de interpretación, de modificación y determinación unilateral del contrato, altera las condiciones existentes al momento de contratar. El ius variandi tiene su fundamento normativo en el artículo 16 de la ley 80 de 1993. Este artículo señala que si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si estas modificaciones alteran el contrato en un 20% o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la ejecución o la terminación del objeto contractual que estaba, pues, en proceso. De acuerdo al artículo 16, ya para terminar, si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación de un servicio público, sea necesario hacer variaciones y las partes no llegan a un acuerdo respectivo sobre las variaciones, la entidad mediante un acto administrativo motivado lo puede modificar mediante la supresión o adición de obras o trabajos. Este poder de modificación de la administración, a lo que se le llama el ius variandi, es limitado, dado que debe respetar la sustancia del contrato celebrado, debe respetar su esencia y debe respetar su objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato
diferente. Entonces, esto es en cuanto al ius variandi y las tres teorías de cómo se rompe el equilibrio económico de un contrato. Seguimos pues con la compañera Ladis. Buenas noches, compañeros. Como ya los demás compañeros, les habla Ladis Klinger, integrante del grupo 1. Como ya lo expusieron también, el compañero mencionó tres teorías, perdón, tres teorías principales dentro del equilibrio financiero del contrato estatal. El compañero explicó el ius variandi, a mí me corresponde explicarle lo que serían las otras dos teorías, que sería la del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. En cuanto a la teoría del hecho del príncipe, cuando se habla del hecho del príncipe se hace referencia a aquellos actos de la administración como Estado, entendido. Perdón, perdón, te interrumpo, qué pena. Doctora, lo que pasa es que Efraín Estroza está en espera de que le den la entrada, le den el ingreso, por favor. No, señora, no hay nadie. Estoy hace rato dándole cuando me escribiste, pero no hay nadie ahí. Oh, listo, muchas gracias. Bueno, retomo. La teoría del hecho del príncipe. Cuando se habla de esta teoría, se hace referencia a aquellos actos de la administración como Estado, entendiendo como expresión de la potestad normativa constitucional y legal que se traduce en la expedición de leyes o actos administrativos de carácter general, los cuales pueden provenir de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado que causan un desequilibrio económico contractual. Es decir, el hecho del príncipe es una decisión del soberano tomada de manera general que afecta a la economía del contrato. El Consejo de Estado, en sentencia con radicado número 1991 07391 14043 de 2014, ha precisado que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato podrá proceder por dicha causa si se afecta la ecuación financiera en forma anormal o extraordinaria o en detrimento del contratista, haciendo más onerosa la ejecución del correspondiente contrato. Así lo ha entendido también la doctrina. Así las cosas, es posible concluir que el denominado hecho del príncipe puede dar lugar al rompimiento del equilibrio económico contractual, pero que dicha circunstancia no opera de manera automática, sino que debe establecerse en cada caso. Como ya se dijo, este hecho siempre es de carácter general, que puede emanar o de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado. Si el hecho es de carácter particular y emana de una entidad pública contratante, su manejo deberá enfocarse en función de la responsabilidad contractual y no en razón del hecho del príncipe. La medida estatal debe ser de carácter general con incidencia en la ecuación financiera del contrato, considerada a la fecha de celebración del mismo, de tal modo que si afecta o quebranta en forma anormal o extraordinaria en detrimento del contratista porque hace más onerosa su ejecución, la entidad contratante deberá asumir el riesgo de su restablecimiento. La teoría del hecho del príncipe impone a la administración la responsabilidad de asumir cargas derivadas por hechos y actuaciones que hagan más oneroso el desarrollo del contrato en la ejecución de las prestaciones contractuales, de tal manera que la administración tiene el deber de reparar de manera integral el daño que se le pueda llegar a ocasionar al contratista cuando se verifique que se ha incurrido en las causales generadoras del hecho del príncipe. El hecho del príncipe, para que se configure, debe tener las siguientes características. Primero, debe emanar de cualquier órgano del poder, incluido el contratante y no solo él. Es de su naturaleza que se imponga coactivamente por prerrogativa estatal, ejemplo, una ley. Debe afectar el contrato modificándolo directa o indirectamente en su economía. Directamente porque lo grave o indirectamente porque incide sobre los costos de la prestación del contratista. Debe ser general, esto es afectar al conjunto de la población o a una parte indefinida de ella. Si es de carácter particular o si se refiere únicamente al contrato específicamente afectado, es una modificación unilateral. Debe ser extraordinaria, esto es de un monto tal que lo grave sustancialmente
No cabe agregarla cuando las modificaciones sobrevenidas con ocasión del hecho que se analiza no coincida de manera notoria en la modificación del costo en la prestación a cargo del contratista. A manera de conclusión, podemos decir que la teoría del hecho del príncipe es una medida administrativa de carácter general expedida por la entidad contratante que afecta el equilibrio económico del contrato, así como el principio de la ocasión contractual establecido en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que perjudica al contratista. Si debido a la teoría del hecho del príncipe, el contratista debe asumir gastos por fuera de lo normalmente señalado en el contrato, como por ejemplo pagar un valor más elevado por materiales de una obra, estos costos adicionales deben ser asumidos por la entidad estatal, el contratante al fin de restablecer el equilibrio económico. Ya sea que provenga la medida del ente estatal o de la entidad contratante, lo cierto es que el hecho del príncipe generará siempre un perjuicio para el contratista, rompiéndose el equilibrio económico del contrato, para lo cual debe el contratista acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en acción contractual y solicitar el reparo de su perjuicio, así como el restablecimiento de la ecuación contractual. Ahora hablamos de la, de la teoría de la imprevisión. Cuando se habla de la teoría de la imprevisión, se refiere a la ocurrencia de hechos físicos provenientes indistintamente de la naturaleza o de terceros y de hechos de contenido puramente económico. Hechos estos que algunos doctrinantes denominan el alea económico, bajo el supuesto unos y otros de no hacer imposible el cumplimiento del contrato. Pues de ser así, no se trataría de una simple ruptura de la ecuación económica del contrato, sino de una causa de extinción o determinación del contrato. Se trata obviamente en todos los supuestos de hechos que no provengan de las partes del contrato, es decir, que les sean ajenos y que revistan el carácter de imprevistos, imprevisibles e irresistibles. En cuanto a las partes de la relación contractual, no los previnieron. Dentro del marco de lo razonable, no los podían prever y no podían sustraerse a sus efectos. La teoría de la imprevisión se presenta cuando situaciones extraordinarias, ajenas a partes imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución. Encontramos las condiciones para que exista la imprevisión. Primero, la existencia de un hecho exógeno a las partes que se presente con posterioridad a la celebración del contrato. Segundo, que el hecho altere en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato. Y además, que no fuese razonablemente previsible por los contratantes al momento de la celebración del contrato. Respecto al primer requisito, cabe precisar que no es dable aplicar la teoría de la imprevisión cuando el hecho proviene de la entidad contratante, pues esta es una de las condiciones que permite diferenciar esta figura del hecho del príncipe, el cual, como se indicó, es imputable a la entidad. En cuanto a la alteración económica del contrato, es de la esencia de la imprevisión que la misma sea extraordinaria y anormal. Supone que las consecuencias de la circunstancia imprevista excedan en importancia todo lo que las partes contratantes han podido razonablemente prever. En relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si éste era razonablemente previsible, no procede la aplicación de la teoría, toda vez que se estaría en presencia de un hecho imputable a la negligencia o falta de diligencia de una de las partes contratantes, que por lo mismo hace improcedente su invocación para pedir compensación alguna. Termina mi Ahora sí, intervención. ladies, ¿cuál es la diferencia que hay entre el hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión? Bueno, el hecho del príncipe podríamos decir que proviene principalmente, el daño podría provenir de la ley. Un ejemplo, cuando en medio de la ejecución de un contrato,
se crea, digamos, un nuevo tributo o la imposición de un arancel, que esto podría, digamos, digamos, aumentar los costos en la ejecución de un contrato de obra, que haga que esto suban los costos de los materiales. Entonces, ese es un hecho del principio porque viene de la ley, obviamente desde el Estado. Y esta debería ser asumida por la entidad estatal. Mientras que la teoría de previsión, como su nombre lo indica, no había forma de prever que la situación iba a suceder. Obviamente es ajena a la voluntad de los contratantes, puede ser por terceros o por la naturaleza, y eso es lo que haría que se rompa el equilibrio financiero y económico del contrato. ¿Listo? Sí, continúa mi compañero Carlos Henao. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Compañero. Bueno, compañeros, teniendo en cuenta lo que ya explicaron mis otros compañeros acá en la exposición, ya establecimos qué es el equilibrio económico del contrato, cómo sucede, cómo aparece dentro de un contrato estatal este desequilibrio y cuáles son los casos en los que se da. Pero considero que es necesario, teniendo en cuenta nuestra profesión, que nosotros sepamos qué hacer, ya sea como abogados, contratistas o como parte de una entidad, podamos definir cuáles son las condiciones para que proceda la aplicación del principio de equilibrio económico, o podamos conocer los instrumentos jurídicos que ostentamos, ya sea para impedir que pueda la ocurrencia de un desequilibrio en el contrato estatal, o cómo podemos exigirlo ante una entidad. Para esto tenemos que tener en cuenta que no toda alteración en las condiciones previstas al momento de suscribir el contrato configura la ruptura del equilibrio del contrato. Por tanto, considero que debemos tener en cuenta 4 condiciones para establecer la procedencia de la aplicación de dicha teoría. La primera, tenemos que tener en cuenta que la alteración debe darse por acontecimientos que no puedan ser imputables a la parte que reclame el restablecimiento. Como ya lo dijimos, disculpen, para que la alteración de las condiciones contractuales pueda determinar que hay un desequilibrio en el contrato, es necesario que la parte que alega ese desequilibrio en el contrato, no cause o no haya sido la causante de aquel desequilibrio en el contrato. Y es que esto es lógico, o sea, de acuerdo a todo lo que expresaron mis compañeros, dado que restablecer el equilibrio contractual nace como consecuencia de hechos ajenos a las partes o de hechos que puedan provenir de la conducta de la entidad estatal, como lo vimos con el ius variandi, o de hechos que puedan provenir de una entidad estatal, como lo es el hecho del príncipe. En otras palabras, para que una circunstancia que altera las condiciones contractuales pueda generar la obligación de restablecimiento de dicha ecuación, esa circunstancia no puede ser imputable a la parte a la parte que se encuentra perjudicada por ello. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sea porque se trate de un hecho ajeno al contrato y a la voluntad de las partes, un ejemplo de esto, el cambio de una variable macroeconómica, como ya lo intentó explicar mi compañera, o porque se trata de un hecho de la parte, como ya lo explicó mi otro compañero con el ius variandi, esto, como contratista, puedo reclamar el desequilibrio contractual dado que esto se produjo por un hecho o ajeno, como fue el cambio de variable, o por un hecho de la entidad estatal. Esto es una máxima del derecho, es un principio que todos conocemos, el cual todos conocemos su traducción, que es nadie puede alegar su propia estupidez o nadie puede alegar su propia culpa. La segunda condición con la cual yo puedo establecer la procedencia o no del equilibrio económico se refiere a que la alteración debe darse por acontecimientos posteriores a la presentación de la propuesta de la celebración del contrato. Y es que es lógico que el hecho determinante de la alteración de la condición contractual no puede ser anterior a la presentación de la propuesta o a la celebración del contrato o a la etapa precontractual, o dado que
o sea, esas circunstancias, si acaecieron antes de la suscripción del contrato, debieron haber sido previstas tanto por el contratista como por la entidad estatal. Recordemos que en la etapa precontractual se establece unos riesgos en el pliego de condiciones, además de que se establece una audiencia de riesgos con las partes, donde se establecen los riesgos que pueden existir dentro de la ejecución del contrato y quién debe asumirlos. Por tanto, no podemos hablar de que existe una alteración al equilibrio económico antes de la suscripción del contrato. Como tercer requisito o tercer condición, tenemos que la alteración debe superar el área normal. Disculpen. Entonces, volvamos. Para que la alteración económica del contrato pueda generar una ruptura en dicho equilibrio económico, se requiere que esa alteración supere los riesgos normales propios del contrato. Cuando hablamos de alias, esto es un término doctrinal, este término establece que son aquellas cargas comunes que deben asumir los contratistas. Entonces, disculpen, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí. Doctora, qué pena, es que en el WhatsApp del grupo del salón hay gente que está pidiendo el ingreso. No, pero yo soy la que está dando el ingreso y no hay nadie. Perfecto, doctora, qué pena. No, es que el WhatsApp que sonaba era por eso. Ahora, ya les expliqué lo que era el Mira, área ¿sabes normal. qué es lo que pasa? Que uno les da el ingreso, para que les explique, uno les da el ingreso y se queda dando vuelticas donde dice uniendo y se queda como pensando. Entonces debe ser que el internet de ellos no está muy bien y entonces se demoran un poquito en ingresar. Pero Bueno, es el sistema, no yo. bueno, listo. Qué pena la interrupción. Bueno, ahora, como ya les expliqué, cuando nos referimos a áreas normales, nos referimos a estos riesgos que el contratista debe soportar en la ejecución del contrato. Pero estos son áreas normales. Existen otras áreas que son las áreas anormales, que son las que generan el desequilibrio. Estas áreas anormales privan de las ganancias al contratista y las cuales él habría obtenido de mantenerse las condiciones iniciales pactadas en el contrato. Sobre esto quisiera citar una sentencia del Consejo de Estado donde señalan, cito, el derecho al restablecimiento de la cohesión contractual se funda en circunstancias anormales y excepcionales. A la extraordinaria o anormal es el acontecimiento que frustra o excede todos los cálculos que las partes pudieron hacer al momento de formalizar el contrato. No está instituido entonces para amparar las contingencias normales que ordinariamente se presentan durante la ejecución del contrato. De hecho, la realización de cualquier negocio implica unos riesgos normales. Por lo tanto, la ecuación no se erige en una protección a ultranza de todos los riesgos del negocio, ni por tanto una garantía absoluta de utilidades. Lo será para eventos anormales que escapan a lo habitual del negocio según la especialidad del contratista, las circunstancias internas y externas que rodean la ejecución de la imprevisión y sus efectos. Como cuarta condición, tenemos que la alteración en las condiciones contractuales debe afectar de forma grave y anormal la economía del contrato y la parte perjudicada debe probar tal situación. Disculpen. Bueno, teniendo en cuenta que las circunstancias que producen la alteración de las condiciones económicas deben ser anormales, como ya fue explicado, o excepcionales, la parte que alega el restablecimiento está en la obligación de probar la manera en que la alteración de dichas condiciones, o sea, las ajenas a las establecidas al momento de presentar la propuesta y al momento de suscribir el contrato, generaron una afectación sobre la economía del contrato o lo que se esperaba en ganancia. Entonces, en otras palabras, además de la anormalidad, como ya habíamos hablado, se requiere que esa parte perjudicada demuestre la afectación también anormal y grave de su economía por estos factores que generaron el desequilibrio económico. Lo que cabe resaltar que no tiene que estar ejecutado totalmente el contrato para yo establecer que existe un desequilibrio. Es posible que exista un desequilibrio que yo observe en la etapa de ejecución del contrato que me permita intuir o establecer que voy a tener una afectación económica
de continuar con la ejecución del contrato, o que la ejecución del contrato va a ser mucho más gravosa la afectación económica. Estos son los elementos. Esto debe probarse por aquel que alega que existe un desequilibrio en su contra. Ahora, ya teniendo en cuenta cuáles son los criterios que debemos revisar al momento de establecer o no la procedencia del principio de aplicación del equilibrio económico, considero que debemos llevar ya esto a la parte práctica, ¿sí? Y a la parte práctica me refiero a que establezcamos cuáles son los instrumentos jurídicos para yo impedir que puedas establecerse un desequilibrio en el contrato o hacer efectivo ese derecho que yo tengo al equilibrio contractual. Para eso tengamos en cuenta lo señalado por el artículo 3º de la ley 80. Disculpen, que ya lo estoy buscando acá. Permítanme un segundo. El cual señala, de los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua o eficiente prestación de los servicios públicos, la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Ese inciso de ese artículo de los fines de la contratación estatal es el génesis de lo que ya explicó mi compañero con el artículo 27 y de cuáles son los fines que se deben mantener dentro de la ejecución del contrato. Entonces tenemos, como ya lo dijo mi compañero, como un fin estatal, mantener la ecuación económica del contrato. Ahora, hay varios instrumentos. Cada uno tiene sus matices dependiendo del caso concreto. Nosotros lo que hicimos fue dividirlos en 3 grupos. Entonces, el primer grupo, hablamos de instrumentos contractuales. Entonces, esto ya nos referimos a una etapa previa, ¿sí? Podría decirse que va en concordancia con el principio de planeación. Y la idea de este instrumento contractual es que dentro del mismo contrato, las partes establezcan la posibilidad de que puedan existir hechos o circunstancias que alteren esas condiciones del contrato. Entonces, esto les dé la posibilidad de estipular algunas cláusulas que puedan neutralizar o mitigar esas circunstancias. Entonces, una primera cláusula que leímos según la doctrina se llama la cláusula de reajuste de aprecio. En esta cláusula se explica que conforme a ella se fijan unas variables que se consideran más relevantes en la ejecución del contrato, como puede ser un ejemplo el valor de los materiales y el índice de variación de precios. Entonces, si dentro de la etapa previa del contrato yo llego entre contratante y contratista, se revisa ese índice de variación de precios o el índice de los materiales, es posible que a partir de ella se pueda elaborar una fórmula que se aplique en cada uno de los pagos que deban realizarse durante la ejecución del contrato. Entonces, con este reajuste se busca la aplicación de la fórmula que se pactó y que se suponga que cada uno de los pagos se haga de conformidad con los valores reales del mercado. Entonces, supongamos que yo firmo con, no sé, con el departamento de Cundinamarca la ejecución de un contrato, establecemos en esa cláusula de reajuste que se van a tener en cuenta el valor de los materiales al momento del compra. Entonces, esta cláusula de reajuste me permite tanto que si bajan o como si suben, se tengan en cuenta dentro de los respectivos pagos cuando yo presente mis cuentas de cobro. Ahora, estas fórmulas de reajuste tienden a ser beneficiosas para ambas partes, porque como ya lo expliqué, el valor de los pagos se ajusta a los precios reales del mercado. O sea, ni la administración va a pagar un precio superior al que debía pagar, ni yo como contratista voy a tener una disminución de la remuneración. Ahora, esta cláusula de reajuste en realidad es muy común para neutralizar o mitigar efectos de los cambios de precios o cualquier efecto que pueda tener la economía en un país. Ahora, existen otras cláusulas. La doctrina comercial ha creado una que se llama la cláusula de renegociación, o en costumbre internacional hay una que se llama el hardship. Estas cláusulas hacen referencia a un pacto que hacen las partes, contratista y contratante, en el sentido de que una vez aparezcan estos hechos que alteren el equilibrio económico del contrato, existe un deber entre las mismas de ponerse de acuerdo
antes de iniciar cualquier acción legal, de ponerse de acuerdo para revisar el negocio ya suscrito. No simplemente revisarlo en cuanto al precio, sino que se establezca la posibilidad de renegociar las prestaciones debidas por el contratista y el precio que debe pagar la administración por ellas. Ahora, los segundos instrumentos serían los instrumentos de reclamación directa. Estos instrumentos ya no se observan en la etapa precontractual al momento de la suscripción del contrato, sino ya durante su ejecución. Entonces, disculpen, los instrumentos de reclamación directa son los que establecen la posibilidad o obligación que tiene el contratista o la parte afectada de solicitarle directamente, ya sea a la entidad o al contratista, que se reconozca una determinada alteración en las condiciones que fueron pactadas en el contrato. Entonces, si yo como contratista observo que existen unos mayores costos en la ejecución del contrato, es claro que yo no estoy obligado o no tengo el deber jurídico de soportar esas variaciones en el equilibrio económico. Entonces, lo primero que yo hago, que es el deber ser, es dirigirme a la entidad territorial o a la entidad estatal en búsqueda de un arreglo directo entre ellos, entre nosotros, ¿sí? Entonces, este mecanismo como tal sí se encuentra regulado en la Ley 80, en el artículo 68, cual me permito leerles. Artículo 68 de la Ley 80 de 1993, de la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales. Cito: las entidades a que se refiere el artículo del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias, acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción. Bueno, la primera situación que debemos tener en cuenta, aquella en la que el contratista considera que la ejecución de un contrato administrativo ha ocurrido en mayores costos respecto de los pactados. Disculpen. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo en el que les señalaba que el contratista considera que la ecuación de ahora está en su contra y que hay un desequilibrio económico, es que se debe tener en cuenta que él no solo tiene el derecho de acudir, sino que esto también, además de ser un derecho, es un deber de acudir directamente a la administración para reclamarle sus mayores costos. Disculpen. Y la administración, ante esa reclamación, debe observar el cumplimiento de los 4 requisitos que yo les mencioné anteriormente, además de los requisitos definidos por cada uno de los casos, los cuales ya fueron señalados por mis compañeros, y luego de ello, si se cumplen, de revisar que se cumplan estos requisitos, tiene que optar por su reconocimiento y ordenar el pago directo de esos mayores valores. Sobre esto, la Ley 80 del 93 también establece una obligación de las entidades contratantes. Y esto lo vemos en el artículo 25, si no estoy mal, en el numeral 14, el cual voy a buscar. Dice, artículo 25 del principio de economía. En virtud de este principio, numeral 14 dice: las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados. Entonces, ya tenemos acá unas obligaciones establecidas tanto para el contratista como para la entidad contratante. Mi deber como contratista es dirigirme primeramente a la entidad estatal en caso de que yo pueda observar un desequilibrio económico del contrato y se cumplan las condiciones que ya expliqué anteriormente. 4 explicamos para establecer que hay un desequilibrio. Y mi obligación como entidad contratante es que debo incluir dentro de mis presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los imprevistos que puedan ocasionarse en desarrollo de algún contrato estatal. Ahora, luego de haber efectuado esa reclamación,
se debe tener en cuenta una cosa, como entidad contratante. Esa respuesta que yo doy es obviamente un acto administrativo por cuanto corresponde a una manifestación de voluntad de la administración tendiente a crear derechos u obligaciones. ¿Listo? Ahora, ese acto administrativo tiene recursos, tiene el recurso de reposición, de acuerdo a lo establece a la ley 80. Sobre esto hay una discusión que quiero que ustedes tengan en cuenta. Si no estoy mal, esa reclamación, la manifestación, disculpen, hay un silencio positivo sobre esa reclamación, pero debemos tener en cuenta que ya se ha establecido por la jurisprudencia que no hay silencio positivo en lo que tiene que ver con reclamaciones económicas. Entonces, no podemos hablar de que aquí exista un silencio administrativo positivo. Ahora, anteriormente, los artículos 70, 71, 72 y 73 de la ley 80 establecían qué hacer en estos casos o una manera diferente a lo que ya voy a explicar ahorita, que es lo que controversias contractuales, de acceder, de atacar a la entidad para conseguir el resultado de ese desequilibrio económico, pero esto ya fue derogado por la ley de arbitramiento. Entonces, tenemos como algo que no mencioné dentro de un instrumento contractual, que se puede pactar también el arbitramiento dentro del contrato para establecerlo como un requisito previo a cualquier demanda, o lo puede establecer también en el contrato en caso de que haya un desequilibrio, podamos irnos directamente a un arbitramiento del cual pueda revisar el caso. Por último, tenemos los instrumentos judiciales, los cuales no requieren mayor explicación. Es claro que, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un vínculo contractual entre entidad estatal y contratista, en caso de que se observe un desequilibrio económico, la acción a ejercer claramente es la de controversias contractuales. No hay nulidad y restablecimiento, y mucho menos una reparación directa. ¿Listo? Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un acuerdo de voluntades suscrito entre un contratista y la entidad estatal, la acción es controversias contractuales, la cual recordemos que tiene una caducidad de 2 años a partir de los hechos o a partir de la terminación del contrato. Esto ya lo tendríamos que determinar de acuerdo a cada caso concreto. Muchas gracias. Compañeros o doctor, ¿alguno tiene alguna pregunta? Bueno, frente al arbitramiento yo les tengo una sugerencia, ¿no? Resulta que hay un punto importante frente al arbitramiento, y es que si se va a establecer un arbitramiento, pues tengan en cuenta que los valores que se pretenden cubrir con dicha situación tienen que ser sumas importantes. ¿Por qué? Porque es que si vamos a pagar un arbitramiento, ustedes saben que el costo está aproximado por árbitro entre 5 y 10 millones de pesos. Entonces, es importante tener en cuenta porque a veces acostumbran en los contratos, en todos los contratos, o sea, ni siquiera solamente en el sector privado, en el sector público, sino también en la parte privada, siempre dejan una cláusula que la copian de tal forma en los contratos y se somete a arbitramiento cualquier controversia que se pueda presentar, y entonces luego cuando nosotros pretendemos ejecutar esos contratos, pues sabemos que nos sale más caro el remedio que la enfermedad, porque si bien es cierto, nosotros somos quienes consideramos tener el derecho y en un momento dado a la entidad o a la empresa la pueden obligar a que asuma dicho costo en caso de que ésta pierda, pues es importante saber de que si no, pues nadie nos va a garantizar que ese dinero nos vaya a ser devuelto, porque pues sobre todo, digamos, en el sector privado es muy complicado, porque las empresas suelen insolventarse y entonces puede que tengamos el derecho, pero pues no tenemos como a quién reclamarle los dineros que exigimos. Entonces, como una sugerencia frente a ese punto. ¿Listo?
Si quieren, vamos con la otra exposición y dejamos las preguntas para el final. ¿Listo? Listo. Gracias. ¿Ya están listos? No, hago Doctora, qué pena. Buenas noches. Hola. Doc, viene la sesión 7 o la sesión 8. Qué pena ahí que no llevo el... ¿Si estaban ahorita fue la 8 o fue la 9? Creo que era la 8. La 7.4. O sea, dame un segundo. Yo veo. Compañera Ligia, nos toca a nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, bueno, está bien. A ver, les voy a decir. Sí. Este era el grupo 8, ¿cierto? El que acabo de pasar. La sesión 7 ya nos toca la 8. Listo, perfecto. Listo, gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Gracias. Buenas noches a todos. El grupo número 7, compuesto por Alejandra Pinedo Cardoso, Alejandra Mesa Hernández, Ligia Abuela Muñoz, Magda Rodríguez López y quienes habla Ronnie Ramírez. Nuestro grupo no nos correspondió lo que tiene que ver con el cumplimiento de una entidad y por consiguiente hablaremos de las generalidades, de las consecuencias del incumplimiento estatal frente a la contratación. Entonces, digamos que para abordar este tema, tenemos que iniciar sobre qué es el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento es un concepto complejo que supone la existencia de diversas modalidades por lo cual debe estudiarse por separado la noción de incumplimiento de las obligaciones y las diferentes modalidades en que dicha figura se puede presentar. Por lo cual pasaremos a hacerlo de una manera sucinta. Entonces, como un concepto general, podemos decir que el incumplimiento es la falta de realización de un deber puesto por una norma, una resolución administrativa, acto o contrato. Se basa en la no obediencia de la legalidad equivalente a una actitud negativa, incluyendo el incumplimiento defectuoso o tardío. Podemos ver que partiendo de esta definición, cuando se trata de incumplimiento de las obligaciones, se refiere a la circunstancia de que el deudor no ha satisfecho al acreedor en la prestación obligatoria, es decir, no ha pagado. Por lo tanto, la relación jurídica que existe por la obligación está dirigida a la satisfacción del sujeto. Ahora bien, esas obligaciones jurídicas no brotan espontáneamente, ¿no? Sino que se originan por situaciones de hecho que por virtud de la ley son capaces de engendrarla. Y por tal razón reciben ese calificativo de situaciones jurídicas, obviamente. Esas situaciones jurídicas en derivado del cumplimiento de las obligaciones puede ser voluntaria o involuntaria. Es decir, que el deudor, con conocimiento de ello, no realiza la prestación debida o bien no se ha llevado por causas ajenas a la persona. Creemos que como sabemos y
en aras en la globalización que sea conceptual sobre el tema en el artículo 7 de los principios UNIDROIT, en el cual se consagra el tema del incumplimiento definiéndolo de la siguiente manera. El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el incumplimiento defectuoso o el incumplimiento tardío. Esta concepción es similar a la consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, más exactamente en el Código Civil colombiano, en su artículo 1613, en donde además se establece la indemnización. Entonces, en este orden de ideas, cuando las obligaciones que surgen a cargo de cualquiera de las partes de un contrato no son honradas, por decirlo así, en los estrictos términos que fueron pactados, se da porque no fueron ejecutadas del todo o porque la ejecución fue tardía o imperfecta. Y es ahí donde se produce el fenómeno de la infracción de la obligación contractual y con ello el incumplimiento de esta, claramente. Como ocurre con muchas instituciones jurídicas, la noción del incumplimiento en general no es unívoca, como tampoco lo es en el cumplimiento contractual. Es decir, cuando hablamos de que no es unívoca, no es estándar, por decirlo así, esa definición. Lo anterior es una consecuencia directa del hecho de que rara vez el derecho positivo contiene una definición precisa de la figura del incumplimiento. De tal manera que la doctrina y la jurisprudencia deben hacer esfuerzos para construir una noción de acuerdo a los elementos que brindan la teoría y el ordenamiento jurídico en ese orden de ideas. ¿Cómo pasaremos a mostrarlo a partir de esta exposición y que de diversas definiciones podemos llegar a precisar un concepto al respecto, ¿no? Pero en el tema en específico, en cuanto a lo contractual estatal, tenemos que la responsabilidad del Estado la tenemos a la luz de la Ley 80 de 1993. Por consiguiente, en su artículo, en el artículo 50 de esa misma ley, estableció que las entidades responderán por las actuaciones, por las abstenciones, por los hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen un perjuicio a sus contratistas. Y que en tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, el beneficio o el provecho dejado de percibir por el contratista. De esta manera, compañeros, se puede advertir que esa cláusula general de la responsabilidad del Estado mencionada anteriormente, derivada de la Ley 80 y estructurada en el artículo 90 de la Constitución Política, se traslada específicamente a las actuaciones contractuales, que es lo que nos ocupa hoy. Ahora bien, en cuanto al incumplimiento de la administración, su fuente formal se encuentra fundamentada en ese artículo 50 de la Ley 80 de 1993. Y bien se reafirma que en dicha norma establece que el contratista tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada, ya que la administración restablezca el equilibrio, la ecuación económica del contrato, por la ocurrencia de situaciones imprevistas. Sin embargo, en el inciso segundo del numeral primero, señaló que si dicho equilibrio se rompe por el incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. Pero en aras de hacer una efectiva adecuación de ese incumplimiento y en busca de información al tema, según el doctor Huecha Medina Ciro Norberto, que es un tratadista colombiano,
él aduce que es necesario analizar particularidades que se encuentran dentro de la teoría general de la responsabilidad contractual que se aplica a los eventos de incumplimiento. Dice que, por ejemplo, en el tema de obras públicas, en primer lugar, se hace necesario analizar la omisión o retardo de la administración en la entrega de la información técnica. En el segundo, sobre el incumplimiento en el pago de las obligaciones. Y que por último, sobre el incumplimiento que genera al existir una mayor permanencia en la obra. Entonces, en concordancia con lo ya expresado, podemos decir que el incumplimiento contractual consiste en que el acreedor de la obligación original en un contrato no recibe la prestación en los estrictos términos pactados, por lo cual no se produce la satisfacción de sus intereses negociables, independientemente de sus razones o las razones por las cuales no se llegó hacia su satisfacción. Es el concepto que logramos establecer de acuerdo a lo investigado. Doctora Alejandra. Buenas noches. Siguiendo con lo que tenía con el doctor Ronnie, vamos a hablar sobre las modalidades del incumplimiento. Tenemos que el punto de referencia a la responsabilidad patrimonial del contratista y de la administración es el contrato. En virtud de este surgen obligaciones correlativas para cada una de las partes. Para la entidad contratante surge la obligación principal de pagar las sumas de dinero como contraprestación de la labor contratada. Para el contratista, la obligación de ejecutar la totalidad de la labor, obra, servicio o suministro en los términos y condiciones establecidas en el contrato. Igualmente tenemos que para cualquier tipo de contrato que celebre la administración pública, se establece un plazo de conformidad con su objeto. Es en este plazo en el cual el contratista debe cumplir con su obligación principal y una vez vencido, la administración podrá ejercer las potestades sancionatorias frente al incumplimiento del contratante. Así, entonces tenemos que las modalidades del incumplimiento están incumplimiento total, incumplimiento parcial, incumplimiento tardío y cumplimiento defectuoso. El incumplimiento total se presenta cuando hay inejecución absoluta de la prestación pactada. El incumplimiento parcial es la inejecución fraccionada de la prestación que se contrató. El cumplimiento tardío es cuando se cumple con lo pactado, pero fuera del término establecido en el objeto contractual. Y el cumplimiento defectuoso decimos que existe cuando hay una falta de identidad entre la prestación que se pactó en el contrato y aquella que efectivamente se ejecutó. Frente a lo anterior, tenemos que en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474/2011, que es la que establece el proceso que se lleva a cabo en caso de incumplimiento, sea cual sea la modalidad de incumplimiento, el proceso es el mismo. Frente al proceso de incumplimiento que se da, toma gran relevancia el principio de proporcionalidad. Lo anterior, como quiera que, de acuerdo a el hecho que generó el incumplimiento, sea parcial, tardío, defectuoso, sirve de atenuante frente a la sanción que se va a imponer. Asimismo, tenemos que el incumplimiento total puede dar lugar a la declaratoria de caducidad o terminación unilateral del contrato. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Teniendo en cuenta que esto es en cuanto a las que debe existir pues un contrato estatal, tenemos que dar pues su significado de acuerdo a la Ley 80 de 1993, en el cual se expone que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Este artículo trae a título enunciativo 5 contratos: el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, los contratos de concesión y los encargos fiduciarios y de fiducia pública. Como dice
pues el artículo, estos son a título enunciativo, por ejemplo, porque tenemos, por ejemplo, el contrato de transporte, que no está pues enunciado, pero está autorizado por este mismo artículo. Los contratos de suministro. Entonces, una vez nace el contrato, nacen también unos derechos y unos deberes tanto para la entidad pública como para el contratista. En el artículo 4 de la Ley 80/1993 encontramos los derechos y deberes de las entidades estatales, en el cual vamos a resaltar, primero, exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá ser el garante. Y de segundo, adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que hubiere lugar. Esto teniendo en cuenta que en el caso de existir un incumplimiento, la entidad dentro de sus deberes tiene que adelantar todo tipo de gestiones para ello. En el artículo 5 encontramos los deberes y derechos del contratista. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas. Vamos a enunciar solo los que hacen relación al tema de incumplimiento. El primero, tendrán derecho a recibir oportunamente remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. Segundo, colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. Y cuarto, pues el numeral cuarto de dicho artículo dice, garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. Esto porque una vez existe el contrato, ambas partes tienen derechos y deberes que deben cumplir. Y en estos casos que pues que he mencionado, hacen referencia al incumplimiento o sanciones o multas. En caso de que no se haya realizado o que haya pues un posible incumplimiento por parte de alguna de las partes, entonces las entidades públicas pueden imponer multas, declarar incumplimientos parcial o total, la caducidad del contrato y hasta liquidar unilateralmente un contrato si se incurrió pues, en incumplimientos en la ejecución. Se deben dar 3 supuestos. Primero, que el contratista no cumplió con las obligaciones a su cargo y la justificación para esa inejecución es imputable en mayor grado a los propios problemas de funcionamiento y de operación del contratista. Segundo, que el incumplimiento de dichas obligaciones afecte grave y directamente en la ejecución del contrato, de tal manera que se paralice. Y tercero, que el contratista no cumple con las obligaciones contractuales. En caso de que haya un incumplimiento ya total, no podría ni solicitar ni indemnización, ni mucho menos cláusula penal. Cuando se pretende realizar o imponer alguna multa, una sanción o una declaratoria de incumplimiento a un contratista, nos tenemos que dirigir a la Ley 1474 de 2011 en su artículo 86, en el cual establece el procedimiento en el cual las entidades someterán al contratista para poder declarar esa sanción, esa multa o ese incumplimiento. El procedimiento es el siguiente. Lo primero es que se citará al contratista. Cuando citan al contratista, en esa citación deben incluir los hechos, se debe acompañar el informe de la interventoría o supervisión, se debe colocar las obligaciones que tenía que cumplir, las que dejó de cumplir, las posiblemente violadas y las consecuencias que pueden derivarse de esa actuación. Y además se debe establecer el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. Cuando ya pues las partes se envían hasta 3 citaciones a las partes. Muchas veces las entidades aseguradoras, porque también se cita a las entidades aseguradoras, no pueden asistir y mandan escritos diciendo que se cite a una nueva, o en muchos casos dentro de la audiencia no se conectan y se suspenden las audiencias para seguirlas en otras fechas. Cuando ya se está en audiencia, se empieza pues se explica de acuerdo a la citación y se le da la palabra a las partes para que expongan
qué es lo que está sucediendo, o más bien que desarrollen pues la actuación de dicha audiencia mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público. La entidad procede a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o la declaratoria de incumplimiento. Contra esta resolución se procede el recurso de reposición. En estas audiencias también se pueden suspender porque hayan solicitado práctica de pruebas o la entidad, el funcionario que dirige la audiencia, puede, a oficio, pues puede decir, vamos a realizar esta prueba con el fin de dar claridad sobre la actuación del contratista. En el caso tal de que ya no haya esa situación de incumplimiento, la entidad puede dar por terminado el procedimiento. Como estamos en la situación de la COVID-19, se estableció un parágrafo transitorio en el cual se le exige pues, a las entidades públicas realizar también estas audiencias de modo virtual con el fin de no vulnerar el debido proceso. Una de las formas en que la entidad puede conmitar al contratista para el cumplimiento del contrato es a través de las multas. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, multa significa pena pecuniaria que se impone por una falta, exceso o delito o por contravenir a lo que está en condición, con esta condición se ha pactado. Proposición que indica claramente que en el lenguaje común el término multa se emplea para definir sanciones pecuniarias tanto de carácter público, esto es derivado de la falta, exceso o delito, o como de carácter privado. Tenemos también que la imposición de la multa en los contratos estatales tiene por objeto conmutar al contratista el cumplimiento de sus obligaciones mediante una imposición de una sanción de tipo pecuniario, en caso de demora o incumplimiento parcial. Estas multas se colocan cuando el contrato todavía está vigente. La obligación que nace de la multa es el pago de una obligación dineraria líquida en el respectivo acto. No se permite pago en especie. Y es una obligación de dinero que es adicional a las obligaciones contractuales propiamente dichas, pues representa una carga adicional originada en una situación de incumplimiento, por la que el contratista debe responder. Y el contratista sigue obligado a cumplir lo que está pactado en el contrato. Cada vez que se le pone una multa o una sanción a los contratistas, las entidades están obligadas a remitir dicha información a las cámaras de comercio. Por su parte, la Ley 80 de 1993 estableció en su artículo 4, numeral 2, que es deber de las entidades estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal adelantar gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias. Esto está sustentado también en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, cuando le da diferentes opciones a las entidades para el recaudo de dichos dineros. El artículo 17 de la Ley 1150 establece: el debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En el parágrafo expone: la cláusula penal y las multas así impuestas serán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de garantía o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. Es decir, que una vez impuesta la multa, la entidad no necesariamente tiene que esperar a que el contratista venga y le cancele, sino que ella tiene diferentes mecanismos o medios para hacer efectivo pues, el cobro de ese dinero al que el contratista fue multado. Viene la compañera Ángela. Sí, muy buenas noches. Para el debido cumplimiento de los fines del Estado que están consagrados, como ya lo hemos estudiado en el artículo 2 de la Constitución Política, a través de la contratación estatal, el contratista, en su calidad de colaborador, debe cumplir estrictamente las obligaciones adquiridas de manera voluntaria con la administración,
Por lo tanto, en caso de que se presente en la ejecución de un contrato un incumplimiento a sus obligaciones, la administración debe contar con los instrumentos necesarios que le permitan direccionar, vigilar y exigir el debido cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones suscritas y aceptadas con la firma del contrato. Por lo tanto, la ley otorga a la entidad pública los medios suficientes que le permiten reprimir el incumplimiento del contratista a través de las sanciones, como es la cláusula penal pecuniaria. Las cláusulas penales son disposiciones contractuales por medio de las cuales los acreedores en un negocio jurídico buscan promover el cumplimiento de las obligaciones a su favor mediante la consagración convencional de prestaciones adicionales que se causan en los eventos en los que se configure un incumplimiento contractual. El artículo 1592 del Código Civil define la cláusula penal como una disposición contractual en virtud de la cual el deudor de una obligación se compromete al cumplimiento de una penalidad en el evento de que no se ejecute o que se retarde la satisfacción de la obligación a su cargo. La cláusula penal es una figura que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de los contratos. Así, la parte que incumpla lo estipulado en ella estará en la obligación de cumplir lo pactado como pena como consecuencia de su incumplimiento. Por lo tanto, hay que tener claro que la cláusula penal se encuentra encaminada a la prevención y apreciación anticipada de los perjuicios que puedan llegar a ocasionar un contratante con su incumplimiento, facilitando con esta la exigibilidad. Se puede afirmar entonces que la cláusula penal cumple una función compulsiva, en el entendido de que al ser pactada por las partes en un contrato ejerce fuerza de cumplimiento a las mismas, al verse estas en la obligación de cumplir los compromisos adquiridos en el determinado contrato. En Colombia, tradicionalmente se ha estipulado la cláusula penal pecuniaria, otorgándole a la administración, como ya les expliqué, la posibilidad de obtener por parte del contratista una suma de dinero derivada del incumplimiento de sus obligaciones. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha definido la cláusula penal como una estimación anticipada de los posibles perjuicios que se llegaran a ocasionar como resultado del incumplimiento de las obligaciones pactadas. Recientemente, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido igualmente a los contratos exceptuados del régimen de la contratación pública, pero pues en este caso no vamos a ahondar en este tema. La cláusula penal tiene una característica que resulta importante, es que la misma al momento de ser impuesta debe ser graduada y debe ser tasada. Es decir, que pues teniendo en cuenta más bien que no siempre el contratista que incumple se encuentra obligado a pagar el valor pactado previamente en el contrato de manera completa, sino que lo pactado puede ser reducido en la medida que el contratista en el sentido de la tasación o de la graduación de la cláusula, el Consejo de Estado en sentencia del 13 de noviembre de 2008, con ponencia del consejero Enrique Gil Botero, señaló, abro comillas, considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de perjuicios y que la entidad está exenta para imponerla y cobrarla, demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento del contratista, se debe tener en cuenta que el juez tiene la competencia previo juicio de proporcionalidad para fijar su reducción, pues los postulados de dicho principio, así como la equidad, auxiliar de la actividad judicial. Sentencia C 1547. A modo de conclusión, en lo relacionado con las multas, que el tema que fue tratado por mi compañera que intervino anteriormente y la cláusula penal pecuniaria, sin duda estos son dos instrumentos necesarios para que las entidades del Estado puedan asumir la dirección, control
y vigilancia de la efectiva ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales y asimismo lograr garantizar su debido cumplimiento para los fines estatales. Es de destacar que la Ley 80 del 93 no dispuso la cláusula penal y las multas contractuales como cláusulas excepcionales, quedando así despojadas del carácter obligatorio y exorbitante que tenían en el decreto 222 del 83. Sin perjuicio de hoy en día, con la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, se haya implementado un procedimiento para su imposición unilateral, es decir, revisten a la administración de una facultad sancionatoria. Teniendo en cuenta que la Ley 80 no había sido clara o no fue explícita al momento de determinar si la administración podía hacer uso de manera directa de la imposición y cobro de la cláusula penal, el Consejo de Estado se vio en la necesidad de resolver y en sentencia del año 2005 determinó que en tales eventos se debía acudir al juez. No obstante, con la expedición de la Ley 1150 se otorgó tales competencias de manera explícita a las entidades del Estado. Obviamente, previo proceso de incumplimiento, el cual explicó mi compañera en la intervención anterior, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011. La caducidad. La caducidad en los contratos estatales nace de la vida jurídica de la contratación estatal como un instrumento, como un poder que faculta a la administración pública para ejercerla, para declarar la caducidad de un contrato y darlo por terminado cuando se advierta un incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del contratista que puedan afectar la ejecución de este o que conduzca indefectiblemente a su paralización. La finalidad de la caducidad es garantizar el cumplimiento del contrato pactado entre el particular y la administración, toda vez que se ve en juego la colectividad en general y la protección de los recursos públicos. El artículo 18 de la Ley 80 del 93, el cual me permito leer, establece la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentra. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de la caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, quien a su vez se le podrá declarar la caducidad cuando a ello hubiere lugar. Cierro conmigo. La declaratoria entonces, de la definición del artículo 18 leído anteriormente, se exige la presencia de 3 elementos condicionantes para que la caducidad pueda declararse. Primero, que haya un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, es decir, que se trate de obligaciones esenciales. Segundo, que ese incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, es decir, que el incumplimiento sea de tal magnitud que se haga nugatoria la posibilidad de continuar ejecutando el contrato, que se conduzca a la paralización de la prestación del servicio público o a cargo de la administración o que se imposibilite el cumplimiento del objeto contractual. Y tercero, que se evidencie que en ese incumplimiento y afectación grave del contrato se puede conducir a su paralización. Bueno, estaba inmerso en la diapositiva anterior. La caducidad, al igual que otras cláusulas sancionatorias que se dan por incumplimiento de los contratos, son una manifestación del legislador y que reglamenta que, repito, se le da la facultad o la potestad a la administración de dar por terminado el contrato estatal
La caducidad, la administración encuentra en la caducidad una manera de determinar el contrato de manera unilateral, de manera inmediata, obviamente mediante un debido proceso con la justificación y necesidad de proteger. Es así entonces como la principal consecuencia de la declaratoria de caducidad de un contrato es su terminación y liquidación en el estado en el que se encuentre. No existe lugar a reconocimiento de indemnización alguna al contratista. Además, la entidad contratante puede ejecutar las garantías de cumplimiento del contrato, imponiendo al contratista penalidades de naturaleza económica por el incumplimiento, y puede tomar posesión de la obra en caso pues, de que se esté ejecutando el contrato a través de garante o de otro contratista, y por su parte el contratista queda inhabilitado para contratar con el Estado. Señora Magda. Sí, buenas noches. Vamos a hablar de las consecuencias del incumplimiento contractual del Estado. Bueno, Magda, tú estabas intentando ingresar, ¿eras tú o es otra Magda? Es otra Magda. Ah, ya, sí. Estaba desde... Ajá, vale. Bueno, respecto a este tema, cuando el incumplimiento genere daño y pueda probarlo, el demandado está obligado a indemnizar los perjuicios reclamados de acuerdo a la naturaleza de los mismos y la vinculación causal de su incumplimiento con el daño, el cual este tiene que ser cierto y debe estar pues plenamente establecido en el proceso. El daño contractual como lesión del derecho de crédito va a comprender dos modalidades que están señaladas en nuestro Código Civil, en los artículos 16.13 y 16.14, que son pues el daño emergente y el lucro cesante. Cuando la administración pública incumple sus obligaciones, es responsable de los perjuicios que causa el contratista que se incumplió pues con las suyas. Con fundamento de esto en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, según el cual pues las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas, evento en los cuales deberá indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista. En ese sentido, pues se entiende que en materia de responsabilidad contractual de la administración pública, el contratista tiene derecho a que la administración le indemnice la totalidad de los daños derivados del incumplimiento contractual, tanto los que se manifiestan como una disminución patrimonial, que es el daño emergente, como los que se traducen en la privación de las utilidades o ganancias que se esperaba percibir por la imposibilidad de ejecutar total o parcialmente el proyecto, que se entendería aquí como lucro cesante. Bueno, en ese sentido, el Consejo de Estado, en una decisión emitida el 6 de junio de 2007, afirmó que la obligación de indemnización necesariamente, pues esta debe incluir, primero, la disminución patrimonial que se ocasione, dos, la prolongación de la misma y tres, la ganancia, beneficio, provecho dejados de percibir por el contratista. Para finalizar, también es importante hacer alusión pues, a un fallo del Consejo de Estado emitido en el año 2005, donde estableció que los eventos irresistibles que impiden de forma definitiva la ejecución del contrato, enmarcados dentro de la teoría de la fuerza mayor en el derecho colombiano, produce la terminación del contrato sin dar lugar en ningún caso al pago de una indemnización al contratista. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy amables. Bueno. Uy, ya se hicieron las 7:50, Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. Tenemos, ¿qué? Tenemos examen el miércoles, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Ok, como tenemos examen el miércoles, vamos
estas dos últimas exposiciones que tuvimos hoy, sé que son un poco complejas, largas, y que de pronto surgió alguna pregunta en clase y no las alcanzamos a resolver porque son las 7:50. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el examen va a entrar lo que hemos visto en clase y adicional a eso, cuántas exposiciones. Se le cayó el internet. Sí. ¿Me escuchan? Señora. Aló. Sí, Daira. La doctora que vamos a tener el examen de las 6 exposiciones que se han hecho. Que por favor todos los grupos me envíen las diapositivas de las exposiciones. Yo después se las voy a reenviar al grupo o le enviamos al grupo de una vez las 6 exposiciones diapositivas, que de ahí es donde van a salir el examen. ¿Oyeron? Doc, una cosa, pero no hubo 6 exposiciones porque los temas, si no estoy mal, los temas 5 y 6 no tuvieron exposición. Entonces, sería bueno decirle a la doctora para que no nos incluya esos temas. Exacto. Doctora, pues eso. O sea, ejemplo, nosotros que fuimos el primer grupo, éramos la sesión 7. Si no estoy mal revisando acá, sesión 5 y sesión 6, no hubo exposición. O sea, esos temas. Solo los temas del 1 al 4. Ay, hola, qué pena con ustedes. Este sistema está un poco loco. Me sacó, afortunadamente no lo sacó a todos. Por lo general saca a todo el mundo cuando se me cae a mí. Pero bueno, listo. Entonces, no sé si Daira ya le entendieron la información a Daira. Lo que vamos a hacer es que de las 6 exposiciones, estas 2 las dejamos para el otro examen porque no alcanzamos a... Solamente van a entrar al examen lo que les he dictado adicional a eso, las 4 clases que hemos visto. Las 4 exposiciones. Ella nos va a hacer el favor, ella les va a pedir de los 2 de hoy
que le envíe para que ella nos haga el favor y lo haga me lo copia a mí y de ahí. Doctora, se le fue el audio. Wilson, está sin audio. No, es que a su merced estaba hablando y se le entrecorta la conversación, entonces ha quedado a medias lo que nos ha dicho, doctora. No, la doctora no lo escuchó, compañero, se le fue otra vez el internet. Ahí ya volvió. Lizeth, no se te escucha nada, yo no te escucho nada. Ya la estamos escuchando, doctora. Doctora Daira, ¿por qué por favor no le dices a la doctora Luz que pues nos envíe las instrucciones de lo del parcial contigo y tú nos las compartes, porfa? Compañero Carlos, pero los grupos que no expusieron no fue en la otra clase. No, es que me refieres a los temas. O sea, si ustedes revisan cuando se sacaron las fechas de exposición, dice sesión 1, perdón, clase de tal fecha, 1 y 2. Segunda clase, la 3 y la 5, y la otra clase fueron las 7 y 8 que fuimos hoy. Entonces son los temas 4 y 6, según lo que está en el contenido que la doctora nos envió, que no expusieron. O sea, porque esos temas nadie los pidió. Entonces sería bueno decirle a ella para que... Sí, lo cierto es que han habido 4 exposiciones y ella menciona que las 2 de hoy no entran, o sea, en conclusión, entran las 2 exposiciones anteriores y el material que ella ha dictado. Eso es, en términos generales, el material del examen, entendería. Ah, ok. Pero sería bueno, compañeros, que la doctora Daira confirmara esta información con la doctora, pues en aras de que todo quede claro pues para el día del examen. Bueno, finalmente, como se le van a enviar a ella las presentaciones, pues le van a llegar 4 presentaciones. No va a tomar en cuenta las 2 últimas, va a tener solo 2 presentaciones en su mano para sacar el examen y el material que se haya visto. Pues yo creo que sí sería bueno decirle, dense cuenta que a veces ella nos confunde con el otro grupo. Hoy por lo menos la doctora nos estaba preguntando de alguien que del otro salón. Compañeros, les informo lo que les manda a decir la doctora Luzmel. ¿Qué va a entrar en el examen? Los temas que ella dio y las 4 primeras exposiciones hasta ayer.
Estas dos no entran en el examen. Y además, que por favor que los grupos enviemos cada grupo que expuso las diapositivas. Y que si en tal caso algún grupo no llegue a enviar las diapositivas, escuchemos los audios, que no haya excusa de ninguna manera de que no estudiaron por eso. Y que por favor, volví y reiteró que todos los grupos que expusieron enviaran las diapositivas. Doctora Daira, importante es que yo creo que ella está confundida con el otro curso. Nosotros no hemos tenido sino 4 presentaciones, de las cuales pues 2 fueron hoy. Quiere decir que tenemos 2 presentaciones para el examen y el material que ella haya dictado, no hay más. O sea, aquí no han habido 6 presentaciones, solo 4, y ella mencionó hoy que las 2 de hoy no incluía eso, que tenemos en conclusión 2 presentaciones y lo que ella ha dictado. No, compañeros. No. El tema es que hemos tenido 2 exposiciones el miércoles, 2 exposiciones ayer jueves